El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy les contaremos un relato que es muy terrorífico y pasó hace más de 100 años. Este relato se titula Una última pena. Jack 335 los contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato. Como Dragón nos informó, este relato es bastante terrorífico. Este relato se titula El Animal Pena. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió uno de los suscriptores del canal. Este relato él la tituló El ánima en pena. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los vean con los ojos cerrados, con audífonos, acostados y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Recuerdo que esto me sucedió cuando yo tenía 7 años. Yo siempre he vivido en el campo. Recuerdo que una tarde mi hermana y yo salíamos a juntar leña para el fogón y también íbamos a la junta escolar. Recuerdo que nos habíamos quedado con mi abuelo en casa, que por cierto él al fondo tiene una casa muy antigua que habían desocupado porque se encontraba en malas condiciones. Recuerdo que a su lado estaba un pequeño gallinero y esa tarde las gallinas estaban pues muy espantadas. Y recuerdo que esa tarde las gallinas estaban muy espantadas y justamente yo le pregunté a mi abuelo. Se llamaba Polito, se llamaba pues, porque tristemente pues ya se murió mi abuelo tristemente. Y yo le pregunté, oiga abuelo, ¿por qué las gallinas están así? Y él me contestó, probablemente es porque sienten que hay un animal muy cerca de ellas. Y justamente en un abrir y cerrar de ojos, lo que hizo mi abuelo fue levantarse rápidamente, sacó un machete y un palo, y justamente salió corriendo a revisar el gallinero. Y a decir verdad, por no quedarme solo, lo que hice fue levantarme y decidí acompañarlo. Aunque eso sí, esta vez agarré una escopeta que él tiene. Y justamente recuerdo que afuera el aire tenía un olor muy extraño, como a huevo podrido, y al caminar al fondo del terreno, pues justamente el olor se hacía más y más fuerte. Y justamente mi abuelo, a unos escasos 20 metros frente a la casa, vi que se quedó inmóvil, como si algo hubiera detenido por completo a mi abuelo. Y recuerdo que él tenía una mirada fija al lugar donde antes se encontraba la entrada de la antigua casa. Y a decir verdad, yo no me podía explicar por qué tenía esa actitud. Y después de eso, como yo llevaba una pistola de agua aparte de la escopeta, estaba tan distraído que no notaba que era lo que estaba viendo. Hasta que de pronto me di cuenta que mi abuelo llevaba 5 minutos parado en el mismo lugar, sin hacer absolutamente nada. Pero eso sí, yo empuñando con mucha fuerza la escopeta, y eso sí, mi abuelo empuñaba con mucha fuerza el machete que llevaba en su mano. En ese momento empecé a acercarme y le pregunté, abuelo, ¿qué está pasando? ¿Y por qué no nos acercamos más al hogar? Y eso sí, él sin contestarme, solo tenía la mirada puesta en aquella entrada. Y en ese entonces fue cuando vi en la entrada y yo me quedé helado también. Ahí estaba parado un hombre que casi alcanzaba a la altura de la puerta. Ese hombre estaba recargado, mirándonos, y en ese momento no comprendía qué era lo que estaba pasando.
Así que me acerqué a donde estaba mi abuelo, pero eso sí, él enérgicamente me gritó: ¡Leonardo! ¡Tú no te muevas de aquí! ¡Regresa inmediatamente! Y lo que hice pues fue obedecerlo. Y lo que hice fue regresar a donde estaba mi abuelo. Y justamente le pregunté: ¿quién es esa persona, abuelo? ¿Y cómo había logrado entrar al terreno? Y justamente mi abuelo me contestó: no es una persona, Leonardo. Es un espíritu que viene a molestarnos esta tarde. Y en ese momento, pues, me fijé que aquella figura comenzó a reírse de una manera muy extraña. Y eso sí, después empezó a escuchar un sonido y sobre todo una risa diabólica. Y justamente, bien clarito vi que justamente esa figura después extendió la mano derecha hacia mi abuelo en forma de saludo. Y después mi abuelo dijo: ya sé quién eres. No te voy a dar la mano. Lárgate de aquí. Esta no es tu casa. Esta casa está protegida por Dios, nuestro Creador. Y Él es el único a quien le daré la mano. Y recuerdo que aquel sujeto se volvió a reír. Después lo que mi abuelo hizo fue empezar a rezar todo lo que él sabía. Y justamente el palo y el machete que llevaba en forma de cruz, justamente él me hizo repetir lo que estaba rezando. Y en ese momento el espíritu se rió nuevamente. Y desapareció, para yo ya no volver a aparecer. Después mi abuelo, muy espantado, me dijo: regresemos a casa, hijo. Mañana más temprano veremos a los animalitos. Que Dios nos cuide y esperemos que no les haya pasado nada. Y recuerdo que después de ese día, mi abuelo tuvo un dolor en el brazo izquierdo. Lo sentía sin fuerzas, y justamente era el brazo con el cual le respondería el saludo al espíritu. Pero eso sí, mi abuelo nunca le saludó, y justamente ese dolor tuvo hasta que mi abuelo falleció 4 años después del encuentro con aquella misteriosa figura. Y a decir verdad, voy a ser sincero, esa figura que yo vi, a decir verdad, era el mismísimo demonio en persona, solo que se disfrazó de un ser humano. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Antes de terminar el video, aprovecho para anunciarles que el nuevo intro del canal está terminado. Tanto el intro de inicio como el intro final. Nuestros intros van a aparecer en los videos en donde salga nuestro compañero Eddie167, mismo que irá a ciertos lugares, tanto históricos como inventados. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.